Ahí está. Hola, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, Buenas tardes. interesante el video, ¿ah? ¿Ya? Me gustó, por suerte, Sí, estaba claro. muy bonita esa presentación. Saludamos a todos los que ya nos están viendo, doctor, ya a esta hora en nuestro conversatorio, que lo hemos promocionado lo que más hemos podido para traer la propuesta de la Unidad Popular a nivel de salud, del Ministerio de Salud que usted encabezó. Y hoy queremos entregarle esta historia de un pasado lleno de futuro. Así se llama el programa que levantamos aquí en Las Condes para conmemorar los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Sin duda alguna, el doctor Juan Carlos Concha es un invitado de honor que tenemos hoy en nuestro programa, porque con él vamos a viajar por el tiempo y nos vamos a ir a ese hermoso proyecto que encabezó Salvador Allende junto a sus jóvenes ministros. ¿Cómo está, querido doctor? Qué alegría de verte y saluda a la audiencia que te puede estar mirando. Bueno, primero quiero saludar a la juventud. Aunque es un lugar común, pero la juventud va a seguir nuestros pasos. De tal manera que es un placer y es una satisfacción enorme, digamos, el poder contar y transmitir nuestra experiencia. Ahora, claro, las experiencias son difíciles de transmitir y por eso que tenemos que usar la palabra, y a través de la palabra que lleva las ideas, ¿no es cierto?, podemos relatar y expresar y valorar lo que fue la Unidad Popular, lo que comenzó. Yo creo que estamos revisando las primeras 40 medidas en estos días.
¿ya? Y en las primeras 40 medidas, algunas tienen una actualidad enorme, las que dicen relación con la previsión, lo que dicen relación con lo que hay que hacer en los consultorios, lo que hay que hacer para cuidar a los niños, lo que hay que hacer para que las familias tengan vacaciones, etc. Digamos, las 40 medidas reúnen un asunto muy notorio, que es su mantenimiento en el tiempo, ¿ya? Es decir, no han pasado porque tampoco hemos retrocedido mucho, de tal manera que hoy día lo que nosotros recibimos que procuramos cambiar, hoy día está peor. Por ejemplo, la desigualdad. La desigualdad en la salud, doctor. Eso es lo que hoy en día también va a ser un eje temático que vamos a tocar. Y es importante porque el hombre nuevo se construye a diario. Entonces, yo le invito, ya que usted comenzó con las 40 medidas, en 3 medidas resumen sobre la obra de la salud durante los 1000 días de la Unidad Popular para desglosar este diálogo que vamos a tener en este momento. La primera medida, por cierto que sí, que me gustaría que tú comentaras, compañero, es plantearse en un Estado moderno donde la salud es un derecho para cada ciudadano y es un deber del Estado proporcionarla. ¿Cómo se gestó esa idea? ¿Cómo se materializó esa primera medida tan importante? Bueno, la verdad es que la Unidad Popular no inventó la lucha contra la justicia, sino que fue la culminación de un proceso de decenios. ¿Cómo se inició este proceso? Este proceso se inició con la lucha de los trabajadores en el norte de Chile. Primero fue un movimiento sindical, un movimiento de los trabajadores pidiendo sus demandas, pero las represiones ocurridas durante los primeros 20 años del siglo XX fueron brutales. Todos recuerdan, por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María y otras más, ¿ya? De tal manera que los trabajadores, a cuya cabeza estaba Luis Emilio Recabarren, decidieron pasarse, ¿ya?, de la reivindicación social, ¿ya?, a la lucha política. Y entonces los obreros del norte se propusieron disputarle el poder, ¿ya?, a las demás fuerzas de Chile y conducir el Estado y la sociedad chilena hacia una sociedad más justa. Incluso hay un artículo de Recabarren que es se llama Pobres y Ricos, escrito con motivo de los primeros 100 años de la independencia del centenario, en donde él habla, el título es Pobres y Ricos, y su tesis fundamental es que la independencia los logros, la libertad y los beneficios de la independencia lo obtuvieron ya los pudientes de la independencia, de los que estaban en ese tiempo, ya, de las familias más ricas en ese tiempo, pero los indígenas, los campesinos chilenos, los trabajadores de la ciudad, que eran los artesanos, todavía no había obreros, ellos hasta 1910 habían recibido solamente un goteo de los beneficios. Entonces él proponía que tenía que haber una segunda independencia, ¿ya? Era la independencia del pueblo. Y efectivamente, a fines del siglo, a fines de los años, o al comienzo de los años 20, cuando recién había terminado la Primera Guerra Mundial, Chile entra en una crisis económica, pero también política, porque de crisis social, la insuficiencia de la satisfacción de las demandas políticas, civiles, económicas y sociales era tal que los gobiernos de esa época quedaron fuera de control, digamos, de poder dominar y manejar la situación, ¿ya? ¿Quiénes eran esas personas?
el paralelo puede ser simpático hoy día, ¿no? Fíjense que los que dominaban el país en ese tiempo eran los herederos de la Revolución del 91, que se había hecho contra las fuerzas por un presidente progresista en Chile. Y entonces esa época se llamó la época, y lo decían en francés, porque en Chile somos muy ciúticos, ¿no? ¿Ya? Decía el laissez-faire, el laissez-passer, ¿ya? Que era el dejar hacer, el dejar pasar. Es como hoy en día la política de mercado. No era neoliberalismo, era liberalismo original, ¿ya? Bueno, ellos fueron incapaces de manejar la situación, de tal manera que esta decisión de los trabajadores de convertirse en un partido político, como efectivamente lo hicieron el año 22, digamos, al crear el Partido Comunista, crea una situación de inestabilidad social en medio de esa crisis económica. Pero aún más, digamos, en 1917 los bolcheviques habían ganado la revolución. Y ya en los años 20 ya estaba madurando y estaba instalada la revolución, ya habían logrado, digamos, ganar la guerra civil, ya que se había instalado después de eso en la Unión Soviética, en los años, sobre todo los años 18, 19, 20. Entonces, por decir así, los católicos integristas, ¿ya?, que pretendían manejar, digamos, los objetivos religiosos, digamos, a través del Estado, recibieron en ese momento una gran derrota, porque el arzobispo de entonces de Santiago del año 25, el arzobispo Quezente Errázuriz había llegado, después de muchos años de discusión, había llegado a lo que se llama un concordato para separar el Estado de la Iglesia, que era la Iglesia católica, la Iglesia dominante, de tal manera que corrientes que había dentro del Partido Conservador, al observar esta situación, decidieron dar un paso interesante, por lo menos. Movido por lo siguiente, decimos, los más rígidos de la derecha, digamos, derrotados ya por los liberales de los años 20, ya, todavía pensaban que había cosas que podían conservar. Tanto que estos otros nuevos dijeron, si siguen las cosas así, no vamos a poder conservar nada. Entonces es mejor conceder un poco, ¿ya?, para salvaguardar el todo, ¿ya? Y así entonces fueron los conservadores, ¿ya?, los que crearon la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Como primera vestigio de un seguro social de salud, por decirlo así. Exactamente. Entonces, lo interesante fue que en 7 años, ya, cuando el seguro obrero cubrió las necesidades de los obreros, de las obreras, ya, del campo y de la ciudad, le agregaron las familias pasado el año 30, y en esos años, entonces, la cobertura, es decir, el acceso a la prevención y a la curación de la salud, que era lo que ofrecía en ese momento el seguro obrero, lo hizo en 7 años solamente para el 50% de la población. Y eso fue un impacto grande. Yo una vez le pregunté a mi amigo y a algún dirigente que había sido parlamentario, y un antiguo dirigente, Manuel Caltero, cómo podía juzgar, digamos, el proletariado chileno la instalación de la Caja del Seguro Obrero. Es importante esto. Y él dijo, no era lo que nosotros queríamos, pero lo que se logró, digamos, es erradicar las peores lacras de la miseria y de la enfermedad. Pero además agregó, digamos, que con eso, ¿qué es lo que habían ganado? ¿Qué había ganado la clase obrera? Había ganado las condiciones de salud, porque las condiciones de salud son las que permiten, ¿no es cierto?, el óptimo desempeño social.
pero el óptimo desempeño político también. Y entonces pudieron ponerse mejor de pie, ya con más fuerza, y dirigir el movimiento obrero y alcanzar muchos de los valores que pueden conseguir. Entonces, de esta tendencia, digamos, que adelantaba lo que se llama el estado de bienestar, ¿ya? ¿No? Con esta avanzada, y se inicia un proceso de democratización de la salud. Hay que decirlo bien claro. Lo que hace el conflicto social del salitre, lo que hace es gatillar, ¿ya?, una situación cuya respuesta, ¿ya?, es las concesiones de lo que empieza a ser el derecho a la salud. Tanto es así que la Constitución del 25, que se discute el año siguiente, dice que el Estado, que la salud era una preocupación especial del Estado, ¿ya?, y que deberá destinarse cada año un presupuesto, un financiamiento para mantener un servicio nacional de salud. Eso es lo que dice la Constitución del 25, ¿ya? Claro. Entonces, es muy interesante este asunto porque todavía, digamos, durante el primer periodo de Alessandri, que es Arturo Alessandri, ¿ya?, el segundo periodo de Arturo Alessandri, el ministro de Salud es un profesor de la universidad, el profesor Eduardo Cruzcoque, que va a tener una significación muy, muy importante 10 años después. Y él, Bueno, digamos, podríamos es conservador. contextualizar ahí, doctor, que este seguro social decanta, por ejemplo, como tú ibas hacia el año 53 con la ley del Servicio de Seguro Social, impulsado con Cruzcoque, impulsado con el doctor Sotero del Río, Gustavo Frique, y por cierto, el médico político de la época, que era Salvador Allende, Sí, materializando todo. No nos apuremos tanto, porque digamos, la gente, los conservadores más bien, toda la corriente católica más progresista, ¿ya?, entró en esto, pero después de la caída de Ibáñez, el Seguro Obrero se transforma en el interior en un foro para la discusión y empieza digamos, a plantearse en Chile y empieza a instalarse en Chile la idea que la salud, digamos, es un asunto más complejo, ¿ya?, que la enfermedad, y que es dependiente de las condiciones sociales. Y por eso el libro de ayer se llama Medicina Social en Chile, ¿no? ¿Ya? Y entonces el fenómeno que pasa es que el segundo hito importante en esto, que los creadores de la Constitución del 25 y del Seguro Social, ¿ya?, no se imaginaron nunca que iba a ganar el Frente Popular, ¿ya? Es lo que querían detener, ¿ya? Y sin embargo, como dice el pueblo, digamos, le salió el tiro por la culata. Pero también se iban a imaginar que el ministro de Salud iba a ser un socialista como Salvador Allende. Entonces, Salvador Allende lo que tiene, digamos, que articula todas las ideas de ese tiempo, las coloca en el libro y plantea prácticamente la estrategia o la referencia para una estrategia de salud en Chile hasta, digamos, que duró 30 años, ¿no? Claro. Bueno, y Allende se dedica, digamos, hace una elección, porque él se dedica a ser un especialista en la salud, en un político de la salud. Él transforma, digamos, o crea este camino, digamos, de conducir al Estado y a la sociedad detrás de ciertos objetivos que lo describen, pero al mismo tiempo crea el Servicio Nacional de Salud. Eso fue a raíz del terremoto de Chillán, es una larga historia esa. Pero él manda en el año 39 un proyecto del Servicio Nacional de Salud, digamos, al Parlamento, y que queda dormido este proyecto en algún escritorio, ¿ya? Hasta que años después lo despierta un diputado de la entonces Falange, ¿ya?, porque se había creado una situación
de un momento de conflicto social en Chile por la Guerra Fría, cuando González Videla, digamos, hace una gran traición a la alianza que lo había elegido, llama a la derecha a gobernar, ¿no es cierto?, a cogobernar con él, ¿ya? Y empieza la persecución hacia todo, hacia todo lo que era enemigo de los Estados Unidos, ¿ya? Claro. Entonces, los queda como, viene a ser como como la seguridad nacional, ¿no es cierto? Y como quien dice, los enemigos ideológicos, no los enemigos geográficos, digamos. Que es un invento ya para poder justificar esta persecución en toda América Latina con la famosa doctrina de la seguridad nacional. Entonces, pero se crean las condiciones para que vuelva al Congreso este proyecto del Servicio Nacional de Salud, que es el tercer hito, ¿ya? Después sigue, yo creo que, yo me recibí el año 59, es el año de Ya. la Revolución Cubana, ¿ya? Ah, claro. ¿Ya? Y la figura de usted también. Ahí está. Y Como claro, médico. era un médico poco mayor que la generación mía de que estábamos en ese momento graduándonos, y entonces el Che ya dice, vamos, tú empleaste la palabra, vamos a crear un hombre nuevo, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Y esa era una expresión, digamos, que no solamente era comprensible por los revolucionarios, sino que por mucha gente católica, ¿ya? Que tenían una imagen, digamos, del el hombre nuevo, el hombre que es redimido, ¿no? ¿Ya? Y ocurrió no solamente la Revolución Cubana, sino que ocurrió muchos hechos, ¿ya? Yo siempre comparo con digamos, el escenario donde vivimos nuestra juventud, mi generación, y los escenarios de hoy día, que soy distinto. El mundo estaba lleno de figuras, de modelos a quienes imitar y a quien seguir. Estaba todos los héroes cubanos, pero se había desatado el proceso de descolonización, el proceso de liberación nacional, ¿ya? Entre los católicos había ocurrido ya el famoso Vaticano II, digamos, que vino a terminar con el integrismo, digamos, ¿ya? Surgían, dentro de los cristianos, surgían movimientos, el movimiento por el socialismo, porque los cristianos por el socialismo. Después, más adelante, la teología de la liberación. Entre los sectores, llamemos laicos, ¿ya? Había habido también un cambio. El dirigente máximo del MIR, digamos, Miguel Enríquez, era hijo Médico, por cierto, también. médico, Uh-huh. Era hijo del rector de la Universidad de Concepción, una personalidad, un dirigente muy conocido del Partido Radical y una figura nacional e internacional de la masonería. Eso es lo que incluye la palabra laico, o como lo señalaba Allende, digamos, ¿ya? Y entonces llega el año 64, y yo quiero que fijar ese año, porque creo que va a ser muy importante que podamos hacer un esfuerzo más adelante para explicar lo que es el contenido de ese libro. Se llama, oficialmente es el Plan de Salud de la campaña presidencial del doctor Salvador Allende. Pero allí se fija como los elementos teóricos, ¿ya? Y conceptuales de lo que tiene que ser una política de salud, de un cambio social en Chile, ¿ya? El programa de la Unidad Popular es la aplicación práctica, ¿ya? De ese programa elaborado en el año 64, ¿ya? Y claro, allí aconteció que un dirigente socialista en Curicó, digamos, ganó las elecciones, poco antes de la elección, ¿ya? Ganó unas elecciones parciales por una amplia mayoría, ¿ya?
derrotando a las fuerzas de la derecha en Curicó, una zona rural, digamos, de grandes patronos, ¿ya? ¿Ya? Y además, ya derrotó a las fuerzas demócratas cristianas que venían en el ascenso. Ocurrió entonces que se asustó la derecha, digamos, renunció a su candidato, prácticamente lo dejó abandonado, ¿ya? Y orientó todos sus votos para apoyar a Frei, y Frei salió con la primera mayoría, ¿ya? Y llamó Frei eso, su programa se llamaba Revolución en Libertad, y la Revolución en Libertad era algo más, digamos, no era pura propaganda, sino que era muy sólido, porque realmente se habían propuesto. Y esto fue financiado por el Departamento de Estado, eso, hay constancia de eso, ¿no? Por la Fundación Adenauer en la alemana, por fundaciones parecidas, digamos, y la iglesia, y las iglesias, y digamos, los grandes fondos que tenían la iglesia europea en Alemania, ¿ya? En Bélgica y en Holanda, de tal manera que era un asunto muy sólido. El problema que le pasó a la democracia cristiana, oye, es que no le resultó la revolución en democracia, ¿ya? Y la revolución en libertad. Y entonces, del seno mismo de la democracia cristiana surgió, digamos, una fracción muy importante, y el año 68, que se hizo un evento político muy importante, ideológico y político de la democracia cristiana, ¿ya? Iba a ganar este sector, ¿ya? Y Frei intervino, lo que produjo naturalmente una gran molestia entre la gente que había sido digregada, ¿ya? Y en la práctica, el Partido Democrático, el Partido Demócrata Cristiano, se dividió. Allende decía que la Unidad Popular era un movimiento de laicos, marxistas y cristianos, ¿ya? Hasta el año 64, digamos, fue de laicos y marxistas, pero se amplió la Unidad Popular y eso le dio un gran significado, ¿ya? Porque en todo Chile, en las universidades empezó a discutirse, ¿ya? El marxismo, ¿ya? Se empezó a discutir, digamos, el rol de la economía política de Marx, ¿ya? Como ciencia política, ¿ah? Como comprensión del capitalismo. Y la otra cosa que eso coincidía con las aspiraciones de la gran masa del pueblo. Entonces, eso concretó un apoyo mayoritario para la Unidad Popular. Y entonces, el triunfo popular fue acelerado durante los años 64 gracias a todos estos eventos, particularmente, diría yo, la Revolución Cubana y el año 68, con la muerte del Che. Todos leímos, naturalmente, el diario del Che, y eso produjo en la juventud chilena en general, digamos, la imagen de un héroe al que valía la pena imitar y seguir, ¿ya? Y eso explica, digamos, que el triunfo popular, que no fue fácil, ¿eh? El triunfo popular no fue fácil, digamos, porque desde el comienzo se opusieron en Estados Unidos, el gobierno reinante, entonces, gobernante, que era presidido por Eduardo Frei, hizo lo posible, digamos, para que esto no ocurriera. La derecha, incitada, un grupo de derecha incitado por la propia CIA, y eso hay documentos que lo concretan, digamos, fue que produjeron el asesinato del general Schneider. Eso produjo una reacción en el ejército, ¿ya? ¿No? Porque el general Schneider era asesinado para incitar al ejército que participara, ¿ya? ¿Ya? Y entonces, y el gesto más importante del comienzo del gobierno de Allende, porque se hizo una parada militar el 4 de noviembre, ¿no?
ya para recibir al nuevo presidente, como era la tradición. Y entonces se acerca no recuerdo el nombre del general, pero el general que era el jefe de la guarnición de Santiago, que es el que se acerca a pedir permiso al presidente para iniciar el desfile. Y él había estado participando claramente, digamos, En la sedición. ya. Claro. Y Allende entonces, de pie, le dice, y todos lo vimos clarito, comandante, le dice, general, le dice, bájese del caballo, ¿ya? Que es una expresión, para decir, es una humillación. Claro. Y el general se bajó y desde el suelo, ya sujetando una mano en el caballo y con la otra el saludo, le pidió permiso al presidente para iniciar el desfile. Y cuento esta anécdota porque, bueno, llego hasta aquí, digamos, porque seguramente quieren conversar de otras cosas, pero quería decir que este es un proceso. Un proceso. Por eso no es una casualidad ni una lotería electoral. Total. Mira, a lo largo de los días, doctor, hemos levantado distintos programas donde también hemos analizado esto y claramente no se puede ajustar a otro término que no sea un proceso de la izquierda que se funde en la Unidad Popular. Entonces, muy bien este contexto que nos narra Juan Carlos, porque el capítulo se llama así, la propuesta médico-social de la Unidad Popular, que parte desde el año 39, cuando Allende lanza por primera vez un proyecto de análisis a cabalidad de lo que estaba pasando en el sistema de salud chileno, ¿ya? Entonces, Juan Carlos, a partir de todo este proceso, hay una medida que decanta en el año 70 como la primera medida, no recuerdo bien el número, creo que es la medida 15, compañero, del medio litro de leche asegurado para cada niño y cada niña de este país. Y una medida que a lo mejor dura hasta el día de hoy. La leche a lo mejor no es líquida, es en polvo, pero dura hasta el día de hoy. ¿Qué nos puedes relatar de esa hermosa hazaña, Juan Carlos, tú como doctor, tú como ministro, que se entiende como una decantación también de solventar la desnutrición fatal que había en este país? Te doy la palabra, compañero. Ya, mira, lo primero que tengo que decir es que el medio digamos, el entregar leche a los niños, ya, para combatir la desnutrición, es una medida que empieza también los años 24. Claro. En una organización caritativa que se llamaba la gota de leche. Y se llama la gota de leche porque son las primeras veces, digamos, pero eran gotas de leche. Porque a lo que aludía era que las nodrizas, ¿ya? Las nodrizas, digamos, asistían a los hospitales, eran contratadas o para, en algunos consultorios, los pocos consultorios que había para niños, ¿ya? Y entonces ellas proporcionaban la alimentación. Eso se incorpora luego en el seguro obrero para la protección de la madre y el niño de los obreros, ¿ya? Y más adelante se amplía a la infancia y a la juventud con Protinfa, que era, ¿ya? Era también un elemento nuevo, una institución distinta, previa al Servicio Nacional de Salud, y en los años 30, digamos, vino el programa Madre y Niño de la protección de la salud, de manera que es una tradición, ¿ya? Y el Servicio Nacional de Salud recoge toda esa tradición, y cuando llega el gobierno popular, digamos, ya se plantea el medio litro de leche. Yo puedo dar bastantes detalles. El primer detalle, voy a decir que la primera vez que escuché esto, estaba con Carlota, mi señora de entonces y de hoy, ¿ya? Estábamos en la calle Bulnes, porque había retornado el tren de la Victoria, se llamaba. Claro. Y terminaba esto con una inmensa manifestación, digamos, en la Plaza Bulnes, desde la Alameda hasta el fondo que estaba el escenario, en la Plaza Almagro. Nosotros estábamos a medio camino, en la calle Olivares con Bulnes, eso lo recuerdo siempre. Pleno centro de Santiago. ¿Perdón? El 15 de agosto fue eso. Claro, en pleno centro de Santiago, te decía. ¿Cómo?
En pleno centro de Claro, en Santiago, Santiago eso, situado. ¿ya? Claro. Y entonces Allende comienza a enumerar y dice las primeras 40 medidas que son el resumen del programa de la UP, del programa social, digamos, de la UP, pero que ya está contenido en el plan de salud, ¿ya? Del año 1964, ¿ya? Es como el resumen, digamos, para hacerlo más comprensible al pueblo. Y él empieza a enumerar y muchos aplausos. Pero cuando llegó el medio litro de leche, ya fue una ovación que duró harto, ¿ya? Porque la gente lo sintió como una cosa muy necesaria, ¿ya? Porque en Chile existía el hambre, como hoy día lo ha demostrado, digamos, la pandemia, que en Chile hay gente que pasa hambre, ¿ya? Mi compañera me tocó el hombro, ¿ya? Y me dice, ¿quién será el pobre que le toque esta tarea? Porque se trataba de, esta tarea en las prácticas significaba elevar Millones cuatro de leche igual. veces, en 4 veces la ración de leche de los niños chilenos, ¿ya? Y entonces era una tarea inmensa. Se repartían 12 millones de toneladas, 12.000 toneladas de leche al año, digamos, el Servicio Nacional de Salud, ligado al control sano, ¿ya? Era también una manera de que los niños fueran, que las madres llevaran a los niños a vacunarse. Y entonces, allí ocurre una cuestión ya de mucho desafío. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, todo el mundo pensó que esta es una cuestión, digamos, demagógica de la izquierda, que sé yo, que quiera traer votos. ¿Ya? Bueno, Populismo hoy día. el 5 de septiembre, después de la victoria, digamos, estaba en una reunión, se llamaba los comités de unidad popular, y en salud había, en la Escuela de Salud Pública, hoy día de Salud Pública, ¿ya? Y se llamaba de Salud Pública y Medicina Social, ¿ya? Que era la influencia del progresismo en salud, ¿no? Claro. Entonces, hubo una gran discusión, digamos, cuáles eran los temas importantes, porque ahora había que hacer el plan concreto con que íbamos a llegar al gobierno, ¿ya? ¿Qué significaba el medio litro de leche? Y a nadie le gustaba mucho porque era una tarea grande y como poco lucida al principio, ¿no? Y me designaron a mí, ¿ya? A asumir y yo estaba muy contento porque yo era pediatra. Tú ¿Y qué fuiste el pobre muchacho. más satisfactorio para un pediatra era resolver el problema de la nutrición en Chile? ¿Ya? Claro. Ya, porque eso resolvía eso. Entonces, ¿en qué consistió el plan del medio litro de leche? En 5 páginas, ¿ya? En la que se proponía, digamos, saturar a la familia de leche. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Que si tú le dabas leche a una familia que tenía hambre, a un niño de 2 años, la leche que recibía se repartía entre todos, o por lo menos entre los niños, ¿ya? Y entonces, al saturar la familia de leche, todos quedan contentos, digamos, y no había, no quedaba, digamos, no se disminuía la ración del niño pequeño. Entonces, entregábamos la leche en polvo, era así porque no había manera de trasladarla en líquida. Pero Claro. No alcanzaba la producción de leche líquida para solventar la cantidad de litros que se necesitaban para llevar a cabo la... y porque Chile podía producir para este programa, ¿ya? O para los programas de salud, solamente 12.000 toneladas, o sea, 12 millones de kilos de leche en polvo, ¿ya? O sea, 120.000 litros de leche, ¿ya? Y entonces hubo que importar la leche. Pero el 5 de noviembre comenzó el gobierno. El 4 de enero de 1971, a 2 meses de que el gobierno entrara en funciones, ya empezó la distribución al nivel del medio litro de leche el mismo 1971. Y aquí hay que sacar una lección, ¿ya? 48.000 toneladas. Claro, 48.000 toneladas, ¿ya? De leche, ¿ya? Y entonces no se dieron el mismo día, 4 de enero, sino que era la distribución para todo el año, naturalmente.
Y entonces pues, hay que sacar una lección. 3 meses después, no, 4 meses después, porque fue el 4-5 de abril, fueron las elecciones municipales en que la Unidad Popular obtuvo 51% de los votos. Ese en el año 73. Las presidenciales 37%. Ya. Y aquí fueron el 50%, sí, es prácticamente el 51%. Ya. Ese fue el impacto. ¿Y cuál es la lección que hay que sacar? Que la ideología es concreta. ¿Qué significa esto? Que el mensaje, la idea que tú quieres transmitir de cambio, ¿ya? De mayor bienestar, de mayor justicia, de mayor libertad, ¿ya? De mayor dignidad, ¿ya? Son palabras vacías si el que recibe el mensaje no ve o no entiende que seguir esa línea significa un beneficio concreto, real para él, Tangible. porque satisface una necesidad. Y el medio litro de leche era simbólico, ¿ah? de que este gobierno cumplía, ¿ya? Y eso fue naturalmente extraordinariamente importante para, digamos, para la participación. Porque después de eso, el pueblo participa, la juventud participa, ¿ya? Todos hacíamos trabajo voluntario, cualquiera fuera el nivel. Los jóvenes acarreaban sacos de leche. Quiero dar un dato. Quiero dar un dato que el 30% de los doctores chilenos y doctoras participaban en el trabajo voluntario para llegar a las poblaciones. Exactamente. Qué bonito eso. ¿Ya? Los universitarios de Concepción firmaron un acuerdo que cuando se graduaran, ¿ya? No iban a irse, no se iban a dedicar a la salud privada, sino que a servir en el sistema público del pueblo. Y entonces, claro, después entonces había que plantearse, digamos, un sistema de salud universal, ¿ya? Que en ese tiempo, con la denominación de ese tiempo, era servicio único. Y el servicio único entonces fue una de las tareas que no logramos cumplir, ¿ya? No logramos cumplir porque se desató la lucha ideológica. Miren, ustedes no se imaginan cómo fue aquel tiempo. Solamente se puede imaginar uno lo que está pasando en Venezuela. Ya. Hubo bloqueo para el cobre en Chile, ¿ya? Para sus exportaciones. Hubo bloqueo para la compra de insumos y maquinarias para la industria del cobre. Nacionalizado el cobre. Había comenzado una reforma agraria a fondo, ¿ya? Y ya está prácticamente hecha en el año 72 en algunas regiones. Claro. Entonces, el impacto que hubo, sobre todo el primer año, ¿ya? Fue un impacto enorme, digamos, ¿ya? Y entonces el medio del litro de leche sí sigue hoy día porque era obvio, ¿ya? Claro que la dictadura le cambió nombre, pues ya no era medio litro de leche, sino que tiene un nombre muy burocrático. Es el, ¿cómo se llama? El programa de alimentación Complementaria. ¿ya? Sí. ¿Ya? Y entonces, para que se olvidaran del gobierno popular. Entonces uno también saca otra lección, porque son muchas las cosas que también que hizo el gobierno popular. Todo lo que es progreso en salud en Chile, ¿ya? Está asociado a este proceso democrático, a la participación democrática de gran número de personas, de médicos, de equipos del pueblo, digamos, ¿ya? En cambio, las colas, digamos, esto de las listas de espera, el maltrato, son herencia de la dictadura, ¿ya? Y de la reacción, y particularmente del programa político que hoy día nos tiene sometidos, que es el modelo económico del Banco Mundial, ¿ya? Claro.
doctor, yo me gustaría que ligáramos en la tercera propuesta, tangible, derecha, que quería Salvador Allende, que era distribuir este medio litro de leche, potenciando las instituciones de salud primaria, que son los consultorios que hoy en día tiene la mayoría de las poblaciones en Chile, ¿ya? En San Ramón hace poco, bueno, hace un par de años atrás estuvo en el renombramiento del consultorio Salvador Allende, también en honor a esta obra que tú también fuiste parte, compañero, de tratar de articular un sistema primario de salud para repartir el medio litro de leche y para también llevar la salud a las poblaciones. O sea, la primera medida en la salud era salud para todos, y una de las terceras más importantes era materializar esa salud para todos. Entonces, me gustaría que contaras un poco de esa hazaña, compañero, de cómo surgió esto. Bueno, también histórico, ¿ya? El Servicio Nacional de Salud, ¿ya? No es una obra, no es una idea socialista, es una idea del estado de bienestar. Pero en el caso chileno, en el escenario del subdesarrollo y que tuvo éxito, ¿ya? Eso es claro. Y entonces, en el servicio de salud original, ¿ya? Lo que hoy es la atención primaria, nosotros tenía otra denominación, llamada la atención ambulatoria, ¿ya? La atención territorial, ¿ya? Yeah. Ahora, ¿cuál es la diferencia del Servicio Nacional de Salud inglés con el chileno? ¿Ya? El Servicio Nacional de Salud inglés, ¿ya? Lo que se llama la atención primaria, ¿no es cierto? La atención básica, el eje, digamos, es el médico general. Un médico general que está aislado en su consulta. ¿Cuál era la base, el centro de gravedad de la atención de la salud en Chile? ¿Ya? Eran estos consultorios, pero que eran policlínicos. Policlínicos. Es un término muy arraigado también en el léxico cotidiano del chileno y la chilena. O sea, todos vamos al policlínico, hasta el día de hoy se utiliza ese... Exactamente, pero la idea del policlínico, ¿no es cierto?, es que ya no es un médico aislado, sino que son varios médicos y hay un equipo de salud. Entonces, el equipo de salud, digamos, comienza a ser como la unidad de gestión más importante. Pero lo que tiene mucha importancia, lo que tú señalas, es que la atención primaria es el escenario de la salud de la vida diaria. ¿Ya? Es en la atención primaria donde ocurre todo lo que tiene que ocurrir, ¿ya? Hoy día, pero antes de la pandemia, ¿ya? En Chile, se atendían en Chile 20.000 atenciones diarias de atención primaria en todo Chile, ¿ya? ¿Ya? Me refiero a consultas médicas, ¿ya? Y en los servicios de urgencia y en los hospitales, ¿ya? O en las atenciones de nivel secundario de los especialistas, 5.000. Entre 4.000 y 5.000. O sea que la atención primaria cuadruplica o quintuplica, ¿ya?, las veces que la gente se siente en contacto con el equipo de salud. Y entonces ahí se produce, ya, no solamente una consulta médica, sino que se produce, digamos, la interconsulta de muchas cosas. Por ejemplo, con la nutricionista, con la enfermera, con el kinesiólogo, ¿ya? Es una manera distinta de hacer la salud. Desafortunadamente, en Chile, desde los años 60, hubo un cambio radical y se dio más importancia a la atención hospitalaria. Y nosotros vemos los efectos, ¿ya? La Unidad Popular trató de corregir eso, ¿ya? Y se trató de corregir, por ejemplo, con el programa que entonces ahora se llama en forma distinta, el Médico General de Zona. Durante la Unidad Popular, todos los médicos, ¿ya?, que se graduaban, todos los estudiantes que se graduaban tenían un lugar en el programa del Médico General de Zona. ¿Ya? Ya. ¿Ya?
y fue la Unidad Popular la que se propuso que el país produjera, digamos, en vez de los 250 médicos que eran de los de mi tiempo, o por lo menos en el año 70, se elevara a 800. ¿Ya? Eso es otro de los pilares, digamos, del desarrollo. Pero no solamente fueron médicos. El programa de 1964 proponía que las auxiliares fueran capacitadas para ser enfermeras, las enfermeras para ser médicos, ¿ya? Y así, en todos los estratos, digamos, una cohorte, digamos, que era de ascenso social y profesional, ¿ya? Acompañado de otro elemento más, pues, de un elemento que es indispensable, que era la participación, ¿ya? Bueno, es malo referirse a lo personal, pero que tiene una incidencia política importante. Cuando creamos los consejos locales de salud, ¿ya? La respuesta fue que incendiaron y dispararon 14 veces contra mi casa, terminaron incendiándola. Ya yo vivía en un departamento en la calle Carlos Antunes. Entonces, como decía aquel obispo de Salvador, ¿no es cierto? ¿Ya? Doctor, mire, yo Que dijo, iba a nombrar esa anécdota, pero aparte, eso fue al final, porque tu casa antes de eso fue baleada innumerables veces, tú contaste en una entrevista. Y al claro, final, no, pero eso fue el año, no, eso fue el año 71. imagínate, siendo ministro de Estado. Claro. Y entonces, como Monseñor Romero, el que fue asesinado en El Salvador, ¿no es cierto?, que decía que la violencia comienza por la reacción, ¿ya? Y entonces, esa reacción, digamos, es la reacción de ese tiempo, y después mataron a un vecino mío, que era el comandante Araya, ya que era el decán marino de Salvador Allende. Sí. Entonces, ¿se imaginan ustedes lo ardoroso que era la confrontación, no solamente ideológica, sino que la subversión, ¿ya? Ah, ¿Ya? mm, Entonces había que enfrentarse y había que hacerlo, ¿no? ¿Ya? No es porque, ¿cómo decirle usted? La Unidad Popular, todos éramos gente común y corriente. No había nadie el único que se calificaba realmente como personalidad interesante era Salvador Allende, ¿ya? claro, Por su capacidad de diálogo de y liderazgo. ¿ya? De liderazgo, digamos, pero había otros también, digamos, como algunos dirigentes sindicales que eran notables, como ¿ya? El que era presidente de la CUT, digamos, eran personalidades, digamos, que, Luis Corbalán también, claro, presidente del que Partido uno, Comunista. mira, y de mucha modestia y de mucha sencillez, de manera que el diálogo, por ejemplo, con el compañero Luis Cueva, digamos, eh, eh, era un maestro, Mm, ¿ya? Como lo confirmaron muchos compañeros que habían trabajado con él, digamos, ¿ya? Él era también una personalidad bastante notable, digamos. Bueno, pero la Unidad Popular también fue un colectivo de trabajo, ¿ya? ujú. ¿Ya? Y también yo creo que hay que distinguir otra cosa que era estamos estamos en la atención primaria. Yo creo que hay que rodear eso un poco, digamos. Sí, ¿Ya? Ya la atención primaria en la Unidad Popular, digamos, fue rescatada su rol, su papel, digamos, decisivo, ¿ya? Y prácticamente, digamos, el trabajo diario. ¿Dónde se distribuía la leche? En los consultorios. Para los niños menores de 6 años y la otra parte en la Juraep, para los de 6 a 14. ¿Ya? Pero en los consultorios también recibían
leche, lo que eran las madres, y nosotros estimulamos que en vez de le dieran la leche al niño, se tomaran la leche, digamos, y por lo menos tuvieran de amamantar a sus hijos hasta los 6 meses, porque eso era digamos, el zoom de la perfección, digamos, en el crecimiento y desarrollo del niño, ¿ya? Claro. Y no solamente era la leche, ¿ah? Sino que era el vínculo psicológico y de piel, digamos, de la madre y el niño era muy importante, porque eso ayudaba a lo que iba a ser después la primera entrada, digamos, a la educación, que era el apresto, ¿ya? ¿Ya? El apresto digamos, las habilidades, por ejemplo, psicomotoras de las manos, de los pies, digamos, para poder manejar y jugar, y, claro, ¿ya? Entonces, era muy importante. Yo creo que otra de las cuestiones decisivas que aportó la Unidad Popular fue el programa contra el alcoholismo, ¿ya? El tabaquismo, a propósito. ¿Mm? Alcoholismo y tabaquismo también. Y claro, pero en ese tiempo era era el alcohol el que era más visible los daños, ¿ya? Ya. Ya. Para imaginarse, digamos, que los días no trabajados asociados al alcoholismo equivalían al valor de las exportaciones de cobre, ¿ya? Entonces, claro, era un impacto grande socioeconómico, y ahí entonces fue uno de los programas, justo el programa de la alimentación complementaria, que también un programa de alimentación nacional, ¿ya? Y entonces era un cambio notable también. Ujú. Ahora, hacer una comparación con lo actual, ¿no? Resulta que se iban a repartir 2.500 cajas con alimentos por el gobierno, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se hicieron contratos millonarios. ¿Para qué decir? ¿Ya? Esa parte es muy oscura todavía. Pero no, no tenían conciencia de que en la atención primaria, a través de todo Chile, claro, ya se reparten 200 toneladas de leche cada 7 días, ¿ya? Y son menos, porque son 5 de los días laborables nomás. En 5 se reparten 200 toneladas, digamos. De tal manera que, y la otra no alcanzaba ni a 4.000 toneladas, las 4 toneladas de alimentos. Entonces, no hay una percepción correcta, digamos, de lo que es la atención primaria. Y esa no atención correcta es porque la atención primaria se preocupa de mantener la salud de la comunidad. En cambio, la atención privada, la que priva la salud de mercado, se preocupa solamente de lo que da plata en salud, que es la consulta médica. La curación y la hospitalización. Claro. Vamos a hacer comparaciones. Un médico amigo mío que es psiquiatra, decía en una reunión que teníamos de médicos, decía, yo estoy en el sector privado, ¿no? Lo que me interesa es la enfermedad. Y me interesa la enfermedad porque me interesan los enfermos. Y mientras más enfermos haya, y mientras más enfermos yo atienda, por supuesto, ya que vengan a mí, digamos, ya yo tengo más ingresos. En cambio, cuando estoy en la salud pública, ¿ya? Yo me preocupo de la salud de la comunidad. ¿Qué significa preocuparse de la comunidad? ¿Ya? Preocuparse de la comunidad es, es preocuparse, por ejemplo, ayudar a delimitar el impacto de las desigualdades sociales sobre el nivel de salud de una comunidad. Comparemos, pues. Providencia, este lugar donde yo estoy hablando es Providencia. Hace 2 años atrás, que son las cifras que son seguras y corregidas, hace 2 años atrás, el del 2017, a 3 años, ¿ya? En el año 2017, la mitad de las personas
que fallecieron en Providencia ese año tenían un promedio, ¿no es cierto?, de 86 años. El 50% de las muertes en Providencia estaban bajo los 86 años. En cambio, en La Pintana, el 50% de los que se morían tenía menos de 70 años. Entre otras palabras, los pobres se mueren 16 años antes que los ricos, ¿ya? ¿No? Y los que sobreviven con muy poca calidad de vida. Y eso se da a nivel de atención primaria, ¿ya? Eso es lo que se hace a nivel de atención primaria. La atención primaria antes de la dictadura, ¿ya? Y concretamente antes del año 61, ¿ya?, tenía un arma particularmente poderosa que se llamaba la educación sanitaria. La educación sanitaria la ejercíamos todos, ¿ya?, en diversos colectivos, ¿ya? ¿Qué es lo que produjo la educación primaria? La educación sanitaria. Sanitaria. Que da la atención primaria. No la de los consejos de los doctorcitos mercantilizados que la dan en la televisión, ¿no es cierto? ¿Ya? Sino que era el carácter pedagógico de la atención de salud, ¿ya? Que era más importante que la atención de la enfermedad, porque si uno atiende la salud, ¿no es cierto?, previene la enfermedad, ¿ya? Claro. Y entonces, la educación sanitaria desde el año 52, o más bien específicamente más del 55 para adelante, que funciona a pleno motor el Servicio Nacional de Salud, significan decenios y decenios de interacción entre la comunidad y el consultorio. Y ahí se produce, digamos, esta interacción que es la pregunta, la duda, la respuesta, la orientación, ¿ya? Al principio era muy elemental, era lavarse las manos, ¿ya? Era combatir las moscas, ¿ya? Porque lo principal es la diarrea, ¿ya? Claro. Y la bronconeumonía también. Bueno, paralelamente, ¿ya? Pero es que lo que pasa es que las diarreas se prestan más a la educación sanitaria, porque uno en la diarrea puede terminar con la diarrea. En cambio, en la enfermedad respiratoria uno puede disminuir el riesgo de morir, pero las enfermedades respiratorias reflejan la fábrica de enfermos, ¿ya? O sea, los más débiles, los más vulnerables, ya los que están expuestos a la mayor contaminación, porque no solamente la contaminación del aire, sino que es la contaminación de la casa por los combustibles usados, por el cigarrillo, etc. Entonces, en la educación sanitaria produjo un diálogo, claro, entre la comunidad y en los equipos de salud, ¿ya? Y pasaron dos cosas. La población vio que era cierto lo que se decía en consultorio. Porque yo no tuve abuelos, pero seguramente que tú tienes abuelos. Sí, ¿ya? Afortunadamente. Claro, porque hoy día la gente vivía hasta los 80 años en promedio en Chile, ¿ya? Entonces la otra cosa, la mujer pudo tener una vida matrimonial, ¿ya?, y una vida sexual sin las angustias de si iba a quedar embarazada o no. Y pudo disponer, desde el más rico hasta el más pobre, pudieron disponer fácilmente de los dispositivos para controlar la procreación. Y entonces, esos son elementos visibles. La mortalidad infantil. Hace 4 años atrás, en 2015, la Organización Panamericana de la Salud hizo un ranking de los niveles de salud medidos por la mortalidad infantil, que es justo medir así. El primer lugar, ¿cuánto estaba? Cuba, que tenía 4 por 1000. ¿Qué significa eso? Que por cada 1000 niños que nacen, ya hay 4 que no van a poder
celebrar su primer cumpleaños. ¿Ya? A partir de esa comparación podemos decir, Canadá tiene 5 por 1000. Esto está antes de la pandemia, ¿no? Estados Unidos tiene 6 por 1000, Canadá 5, 6 y Chile tiene 7. O sea que Chile está en el 4º lugar de los mejores niveles de salud. Pero al mismo tiempo estamos comparando que la sobrevida en Providencia es 16 veces más que la sobrevida En La Pintana. el diagnóstico de Chile es progreso en salud con desigualdad social. ¿Ya? Hay que admitir las dos cosas. ¿Ya? Porque el esfuerzo que se hace a nivel de la atención primaria, a nivel de todo el país, significa que le torcemos la nariz, digamos, a las determinantes sociales negativas, que son los bajos ingresos, que son la contaminación, que la contaminación ambiental, la baja disponibilidad de agua potable, los bajos niveles de educación. Pero de repente, ¿cómo puede ser esto que Chile, ya con un presupuesto mucho menor, con menos de $300 per cápita, ¿ya? Frente a Estados Unidos que tiene 7.000, ¿ya? Obtenga casi los mismos resultados, ¿ya? En gran parte se debe digamos, a que se gasta la plata en lo necesario, digamos, ¿ya? Y entonces, en la atención primaria tiene aquí un rol importantísimo en la educación, porque crea las condiciones en que el pueblo dice, la salud cumple, ¿ya? Y si cumple la salud, yo me pasaría de tonto si no siguiera las indicaciones. Y por eso se creó en Chile la cultura, la conciencia, ¿ya? De la disciplina sanitaria, que esta pandemia se rompió, ¿ya? Compañero, a propósito de ese quiebre que produce la pandemia, o la evidencia de una falta de cultura sanitaria, ¿cómo tú, desde tu calidad de ex ministro de Estado, como académico, como médico, cómo tú hubieras abordado la pandemia desde el sector primario de salud? Porque estamos claros que ahí tendría que haber sido el foco, ¿cierto? En vez de una atención más hospitalaria, como fue el foco del ministro Mañalich y posteriormente de París también. ¿Cómo tú hubieras abordado, como Juan Carlos Concha, un distinguidísimo doctor, la pandemia? Mira, yo la verdad, es una tradición chilena saber qué hacer frente a las pandemias. Yo voy a contar cómo lo habría hecho yo, porque es lo que hicimos, porque era el conocimiento, la tradición, el sentido común, ¿ya? ¿Qué se hizo en la epidemia de cólera en los 90? Hace 30 años más, ¿ya? Por lo menos para mí son pocos, digamos. ¿Ya? En estos 30 años, ¿cuál es la diferencia? En el mes de enero, ¿ya? No se compraron pañales, ¿ya? Para la gente que tenía mucha diarrea, ¿ya? Lo que se hizo es crear, digamos, un equipo de salud, ¿ya? Asesor de la más alto nivel, ¿ya? Para establecer cuáles eran las normas, ¿ya? Para enfrentar. Entonces, había una unidad de mando que estaba en el ministerio, y el ministro era un salubrista, ¿ya? Pero además todo el equipo trabajaba allí, ¿ya? Pero también había una unidad de acción, porque la norma era formulada en el nivel central y se ejecutaba, ¿ya? De acuerdo también a normas de ejecución, ¿ya? Que se aplicaban en el nivel de región, en el nivel de servicios y en los consultorios. Es lo primero de lo primero, ¿no es cierto? Esa es la primera razón. La segunda razón es que había un concepto, digamos, ¿ya? Que era la pandemia, el cólera fue una pandemia también, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos, con cuáles son las ideas centrales para combatir la pandemia? La prevención, ¿ya? No hay vacuna tampoco para el cólera, ¿ya?
pero podíamos tomar medidas preventivas. Y la consigna central fue: coma todo cocido. Y esto figuraba en los restaurancitos más modestos de Chiloé, como me lo contó el doctor Fernando Monkever, ¿ya? Que llevaba a una delegación de la Fundación FOR a hacer un reconocimiento por Chile, y en Chiloé fueron a un restaurancito a comer marisco, pues. Y ya había el lecero en ese tiempo en el que decía: solo se vende mariscal cocido, ¿ya? Algunos de los representantes de ese equipo, digamos, había comido mariscales, digamos, porque pidió un mariscal y la persona que le dio solamente mariscal cocido. Y entonces le preguntaron a Fernando Monge cómo era eso posible, digamos, que hubiera esa disciplina. Entonces él le dijo: porque el servicio, el sistema de salud chileno llega a todas partes y la norma central se transmite rápidamente al nivel local y al nivel de base. Entonces, primero, eso. La segunda cosa es: la educación sanitaria fue reforzada por la propaganda, ¿ya? A través de la televisión y otros elementos. ¿Pero por qué era efectiva? Porque la gente creía lo que se le decía el sistema público, digamos, ¿ya? Y lo veía razonable porque había tenido la experiencia. Tenía la experiencia del abuelo, tenía la experiencia de la contracepción, de la baja de la natalidad, de la baja de la mortalidad infantil, porque se sentía mejor y porque vivía más la gente, ¿ya? Y entonces una especie de secreta alianza, digamos, de los elementos positivos. Segundo, lo fundamental fue la educación sanitaria y la participación de la gente. Muy temprano, no solo en el mes de marzo, ¿ya? Estábamos ya, mucho antes que apareciera el primer caso, ya estábamos dando charlas. A mí me tocaba porque era epidemiólogo del área suroriente, ¿ya? En Puente Alto y la Florida, que era 1 millón de habitantes. Claro, importantísimo. Entonces quiero contar 2 anécdotas de lo que significa la participación, ¿ya? Trabajábamos con los feriantes, porque sabíamos que el cilantro, que la transmisión de esta enfermedad, igual que todas las enfermedades entéricas, digamos, era que uno tragaba heces de otros, ¿ya? A través del agua, de las lechugas, del cilantro. El cilantro era el gran culpable, digamos, ¿ya? Y entonces, el presidente de la Federación de Feriantes de Puente Alto me mostraba el reglamento de alimentos que yo le había llevado y me decía: oiga, doctor, ¿ya? Este reglamento no dice nada de las verduras y de las frutas que se venden en las ferias, ¿ya? Y en ese momento, esta denuncia que lo hizo él después en una reunión de todo Santiago, de los consultorios, de los médicos, en fin, ¿ya? Y de las enfermeras. Y él dijo esto, ¿ya? Por supuesto que hoy día el reglamento de alimentos del sistema público contiene una cantidad bastante grande de estas recomendaciones, pero la más espectacular de toda esta experiencia fue respecto al traslado de los pacientes. Los pacientes de cólera contaminan porque cada 15 minutos tienen una defecación. De tal manera que el riesgo de contaminación es muy grande. Claro. Nos ofreció 40 autos del liceo principal de Puente Alto para trasladar enfermos. No se los podíamos aceptar, porque lo iba a hacer, iba a crear una situación sanitaria muy, muy complicada. Y en una reunión con los choferes del hospital y de los 20 consultorios que existían en esa área, uno de los choferes, digamos, que era un chofer que no lo queríamos mucho porque siempre estaba a perder las reuniones con bromas de mal gusto, qué sé yo, no le queríamos dar la palabra, poco. Claro.
Insistí en temblar las palabras y al fin, llegamos con una hora de discusión y una de las enfermeras me dio un codazo. Escuchemos un poco porque si no nos va a volver locos. Y él se para y dice, el hombre grandote, ¿eh? Y dice, oiga, doctora, dice, señorita, le decía a la enfermera. Sí, es muy fácil, pues. ¿Ya? Y dije, ya empezó este hombre ya. ¿Por qué no pasamos entonces primero tenemos que pasar por el supermercado? Vamos a comprar esa bolsa negra, la más grande y la más resistente. Y cuando vamos a buscar el enfermo, lo metemos dentro de la bolsa, le ponemos un cordelito, lo trasladamos al auto, lo llevamos al hospital, ahí en el hospital habrá una sala para recibirlo, se le saca toda la ropa y no hay contaminación. Nos quedamos mudos. ¿Ah? Aplaudieron sus camaradas, ¿no? Pero fue una gran idea y hoy día está entre las normas del traslado de enfermos de cólera. Claro. Es que la cooperación y la participación, la disponibilidad, digamos, de los trabajadores de la salud. El diálogo. Esta colaboración de usuarios, de técnicos y trabajadores de la salud, digamos, fue excelente, más la educación sanitaria. Resultados. Perú, 50.000 casos. Argentina, 5.000. Chile, 142. ¿Ya? Entonces, ese es el impacto. Yo diría, no necesito dar detalles, ¿no? Sino que a través de este relato yo quiero significar cuáles son claro que hospitalizábamos, pero hospitalizábamos a los enfermos que los traíamos en esas condiciones. Pero hospitalizamos poco y se nos murieron pocos. ¿Por qué? Porque primero pusimos los bueyes delante de la carreta, y los bueyes delante de la carreta significa la atención primaria y los recursos de la atención primaria. Eso es fundamental, compañero, y sin duda alguna hubiera sido tremenda estrategia de ir, obviamente, con la situación en las manos para poder solventar la crisis que hoy vivimos también y la crisis que bien tú narras, las del cólera. Compañero, en honor al tiempo, ya hemos tenido una larga conversación con temas muy interesantes, querido. Ha sido un agrado, doctor, conversar contigo y que nos hayas traído a este programa de un pasado lleno de futuro, esa arista de la salud, esa arista de la salud que hoy en día también está tan vilipendiada y que en octubre venceremos con el apruebo, con la Convención Constitucional Constituyente, y obviamente que la salud tenemos que sacarla, tenemos que potenciar los policlínicos, tenemos que potenciar esta idea de salud primaria, más que el sistema hospitalario que sigue ampliando la brecha de desigualdad social frente a la salud, y obviamente el libre mercado dentro de este arista, viendo la salud como un bien de consumo y no como un derecho. Querido compañero, yo te invito a hacer la reflexión final antes de despedirnos, de despedirte de la audiencia, que a propósito te ha mandado muchos cariños a través de las redes sociales. Así que, querido compañero, te invito a despedirte. Bueno, yo me quisiera despedirme con lo siguiente, de felicitar a los jóvenes, digamos, de esta iniciativa, y que estamos absolutamente dispuestos a colaborar. Creo que se abren otros temas de salud también, ¿ya? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahora, ¿ya?, para contener la pandemia, digamos, y asegurar sanitariamente, o que los riesgos sanitarios no impidan el plebiscito? Claro. ¿Ya? Ese es el primer lugar. En segundo lugar, tendríamos que referirnos, ¿ya? Tenemos que referirnos a la nueva Constitución. ¿Qué es lo que obstaculiza la nueva Constitución? Hay muchas cosas, pero yo diría que hay que barrer, ¿ya?, como basura, la famosa subsidiariedad estatal, ¿ya?, la subsidiariedad del Estado, y sustituirla, ¿ya?, por el concepto de una sociedad solidaria, ¿ya? Hay que cambiar absolutamente el decreto, el artículo 19, que es el que impide, ¿ya?,
resolver los problemas, no solamente de la salud, sino que los problemas del derecho, de los derechos sociales, porque pone la propiedad por encima de los derechos sociales, ¿ya? En fin, yo creo que esos son los temas que vienen, pero sobre todo quiero decirles que ustedes han dado un gran paso, como quien dice, le pegaron en el centro, digamos, a la necesidad que hoy día tiene la población de tener este conocimiento, que estoy seguro que toda mi generación está dispuesta a apoyarlo en todo lo que sea. Y compartir la experiencia, que es lo más importante, ¿no es cierto, doctor? Pero Claro. Una vez más, nosotros te vamos a seguir invitando, por cierto que sí, al programa de aniversario que se viene ya en septiembre de nuestro comunal. Así que, querido compañero, lo dejamos hasta aquí por hoy, pero sin duda alguna vamos a retomar esta conversación con tus propuestas, con tu historia y con toda esta hermosura, esta riqueza que tenía el proyecto de la Unidad Popular. Te agradezco demasiado esta oportunidad, tu tiempo, y este ha sido el segundo capítulo de Un pasado lleno de futuro, la propuesta médico-social de la Unidad Popular con el doctor Juan Carlos Concha. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, ¿ya? Y los felicito. Saludos a Carlota, un abrazo a Carlota inmenso por ¿Ya? hacer también esto posible. Está aquí a mi lado y he escuchado todo, ¿ya? Perfecto, saludos a la compañera. Gracias, de todo corazón, compañero. Muchas gracias, chao. Bueno, yo me despido de todos la audiencia que hoy nos vio y agradecerles una vez más a todos por el apoyo, por sus palabras de aliento, y un saludo a toda la población popular que nuevamente está terminando una jornada de olla común y de álgido actividad social. Nos despedimos desde aquí del territorio de Las Condes con un tremendo abrazo y confiando que el futuro será para reivindicar el gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular que así anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria escapar. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Campesinos